Bueno, pues se aventaron el primer round sobre este asunto de lo que ya sabíamos, los ministros y ministras de la Suprema Corte, por supuesto que esgrimen argumentos que no convencen. Los contrapesos no existen. Claudia no está para nada dispuesta a ceder cuando el mandato popular lo expresaron así tal cual, los diputados y diputadas en este primer diálogo con los integrantes de la Suprema Corte. Fue una reunión donde solo hubo un altercado con María Clemente, que llegó ahí haciendo panchos, pero fuera de eso, en un ambiente de civilidad, se exponen las posturas que son bastante claras. Una cosa es que los tomen en cuenta, otra cosa es que vayan a hacer lo que diga Norma Piña, ¿no? Que no se puede ir a paso veloz, que hay que tomar en cuenta que esto requiere mucho tiempo. Pues defienden el huesito, ¿no? Defienden su hueso. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, dice la ministra Piña en el diálogo sobre la reforma, pero el monopolio del Poder Judicial es del PRIAN en este momento. Y sin embargo, fíjese, a pesar de todo lo que se ha comentado y se ha dicho en estos diálogos por la transformación, Norma Piña se mantiene altanera, creo que hasta cierto modo o de cierta forma prepotente. Convenció a Loreto Ortiz Alf que ella pues también llega por la cuarta transformación. Se entiende que llegan por este gobierno, en este lapso de gobierno, y creo que la convenció Piña de que la apoyara, en tanto otros le dieron la espalda a Norma Piña. Muy a tono con lo que se está trabajando, la ministra Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres Guadarrama, perfectas. Arturo Saldívar, dicen que los últimos serán los primeros, y fue de los más bravos, junto con el diputado Noroña, que también estuvo fuerte en la entrada ahí. Pues Norma Piña tendrá que reconocer que ya no tienen el poder en el Congreso para sostenerse, y que una jugada de las que hace no le va a servir de nada. A ver, ¿qué pasó aquí? Necesito ver esta nota. Paso veloz ante modificaciones solo da entrada a problemas mayores. Norma Piña ante reforma al Poder Judicial. ¿Quiere negociar algo? No, nada está en negociación. La ministra presidenta de la Suprema Corte participó en el foro sobre la reforma al Poder Judicial, donde llamó a no pesar más la celeridad de la idoneidad. No, bueno, pues ya son sus puntos de vista, pero estos no tienen mucho peso que digamos. Le digo que uno de los que se fueron duro y que hablaron con mucha certeza fue Arturo Saldívar, ministro de la Corte en retiro. Cheque usted. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia... Bueno, Arturo Saldívar fue a la yugular como debe ser. La ministra Lenia Batres Guadarrama
también se expresó en los términos de los cambios que hacen falta. Cheque usted. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Bueno, ahí tiene usted a la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama. También en ese mismo sentido estuvo la participación de Yasmín Esquivel Moza. Ella subió a sus redes sociales su participación, entre otras cosas dijo esto. Señoras y señores legisladores, agradezco a ustedes la posibilidad de participar en este ejercicio democrático que implica el análisis de reformar nuestro Poder Judicial. Creo que nadie duda que es un imperioso deber de nuestro tiempo efectuar los cambios que requiere esta importante función de impartir justicia para recuperar la confianza ciudadana. El mandato de las urnas es claro. No podemos ponernos una venda en los ojos ante una nueva realidad social. Hoy nos tiene esa realidad social aquí sentados. Esta realidad impone el deber de impulsar los cambios que sean necesarios y, entre otros, no puede dejar de considerarse tomar las acciones para la elección de juzgadores como una medida, entre varias, que permitan recobrar la confianza en sus juzgadores. La impartición de justicia es una función esencial del Estado mexicano. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa. Tales posiciones se irán ocupando gradualmente por medio de la elección directa, que a su vez garantice los elevados estándares de calidad de quienes sean postulados. Ello permitirá elevar el nivel técnico y de competencia de todas las personas juzgadoras federales que cubran los cargos a partir de ahora para lograr la renovación total y de manera paulatina. Así la propuesta de Yasmín Esquivel Moza. Digo que pues a tono la mayoría, pero pues Norma Piña no tiene caso ni siquiera hablar de Norma Piña, que entre otras cosas dice que no se debe permitir, pues es natural, esa iba a ser su postura y se esperaba así. Esta es Loreta Ortiz Alf, mire lo que dice. Dentro del sistema interamericano se ha concluido que con independencia del proceso definido en cada país, estos siempre deberán contar con criterios objetivos de selección basados en mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación a acceder al cargo en igualdad de condiciones. Como señala en su informe la Comisión Interamericana que mencioné, es difícil determinar los beneficios que aparejan los distintos modelos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia. Sin embargo, los procesos deben asegurar como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional. Lo más deseable
a partir de estos ejercicios de escucha y reflexión es que dejemos atrás cualquier aplicación pasiva y mecánica de las normas para colocar en el centro de la reforma del Poder Judicial a las personas justiciables. Muchas gracias. O sea que no estuvo de acuerdo, ella no está de acuerdo en eso, ella está de acuerdo en lo que diga la ministra Piña. Mire qué caray, desde luego el diputado Noroña también hizo uso de la palabra en este foro y dijo, bueno, pues es que es lo que hemos escuchado, ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? Ese fue el tema del debate. La verdad es que yo he sido muy crítico, mantengo mi posición crítica hacia la Corte, pero este ejercicio es muy importante y venimos a escucharlos. Como dice un refrán, nunca es tarde cuando el amor es bueno, y el planteamiento de poder hacer no es una reforma, es una revolución al Poder Judicial, porque estamos planteándonos un esquema que no existe en ningún lugar del mundo, la elección por voto universal, secreto y directo de todas las integrantes, todas las personas integrantes del Poder Judicial, jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros, ministras, porque le estamos devolviendo al soberano, al pueblo de México, el control a través del voto de los tres poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Se hace una serie de planteamientos de modificación que ustedes conocen, no me voy a detener en ellos, no del tiempo, pero sí me parece que no es una arrogancia, no es una falta de disposición a escuchar, sí es una determinación tomada el 2 de junio por el pueblo de México que nos ha dado el mandato de que se elijan los integrantes del Poder Judicial por el voto. Sí es un mandato de que se reduzca la Corte, de que desaparezcan las pensiones vitalicias, de que se ajuste al marco constitucional, de que ningún funcionario o funcionaria público gane más que el presidente de la República. Si es un clamor, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia a secas. En todos los rincones de la patria es un clamor el que pueda haber justicia expedita, pronta, justicia verdadera, y se plantea desde el más modesto de los ciudadanos, de las ciudadanas, hasta el más encumbrado del mismo. Aquí estamos demostrando que la división de poderes no es el conflicto entre poderes, que es su colaboración, que es su diálogo, que es su intercambio, que es su fortalecimiento. Y yo quisiera plantear algo muy obvio. Nosotros no queremos controlar al Poder Judicial, y me refiero a nuestro movimiento. Nosotros queremos justicia. Nosotros queremos un Poder Judicial independiente. Nosotros queremos jueces, mujeres y hombres probos, honestos, comprometidos con dar la razón a quien la razón tiene. Así es que de verdad celebro, a nombre del Partido del Trabajo, que nos acompañen, celebro que vayamos a escucharlos. Bueno, algo de lo más relevante que ocurrió en este primer round, creo que ganan los diputados, creo que ganan los legisladores, tienen en sus manos el poder realizar los cambios que hacen falta, que son urgentes en el país, y creo que no se defienden los ministros con la misma retórica, la palabrería de siempre. Norma Piña, fuera de eso, que con calma, y que pues, esto han pasado décadas para poder llegar al punto central, una elección por voto popular de todo el Poder Judicial, obviamente escalonado, primero ministras y ministros, y luego jueces, y luego magistrados, luego ministros, el Consejo de la Judicatura Federal, que hoy día es el llamado Castillo de la Pureza, y Claudia Sheinbaum no está dispuesta a ceder en nada, y eso deben tomarlo en cuenta. Por lo demás, habrá los foros para escuchar a especialistas en la materia, a los trabajadores del Poder Judicial, que por cierto, los mandan a la guerra sin fusil, porque pues a ellos no les va a tocar para nada este asunto de la reforma al Poder Judicial.